Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este domingo 11 de julio de 2021. Que Dios les bendiga y esperamos al compartir la palabra que sea de bendición para todos ustedes. Hoy quisiera trazar, si me permiten, un paralelo entre cosas que ocurrieron y que están por ocurrir. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo y en el capítulo 10 del libro de Éxodo, comenzando del verso 22. Ustedes saben que Jacob llevó a sus hijos allí cuando se encontraron con José, y el pueblo hebreo se multiplicó. Y cuando muere el rey que estaba sobre Egipto, que conocía a José, apareció un faraón que tomó a los hebreos de esclavos, supongo que para construir ciudades, pirámides, etc. Y estuvieron más o menos 400 años en Egipto. Pero cuando llegó el tiempo donde Dios había decidido sacar al pueblo hebreo de Egipto para poseer la tierra prometida, Dios se presenta de una manera muy tremenda con Moisés y con Aarón. Y como Egipto para ese tiempo era un lugar de eminencia, de poder, pero también de ocultismo, de oscuridad, regido por un montón de dioses paganos, falsos, oscuros. De modo que, sabiendo Dios que el faraón no iba a dejar salir cuando les dice, deja libre a mi pueblo, Moisés se presenta para traer la palabra de Dios y el faraón no quiere saber absolutamente nada. De modo que Dios tiene que confrontar a los dioses egipcios, y en cada plaga que llegó, Dios confrontó, destruyó y derribó a los dioses falsos para mostrarse como el único y el verdadero Dios. Y me quiero referir hoy a la obra tremenda de Dios para sacar al pueblo y prepararlos para la tierra prometida. Obviamente, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, el Dios de nuestros padres dice, deja ir a mi pueblo. Y el faraón dice, ¿quién es? ¿Quién lo conoce? Y entonces comienzan a ocurrir evidencias del poder contra poder. Y usted ve en el Éxodo que Aarón o Moisés, quien haya sido, no importa, tira la vara, se transforma en culebra para mostrar el poder de Dios, pero estaba frente al faraón brujos, magos. Yo no sé si eran los que menciona el apóstol Pablo, Janes, Jambres, los brujos. Ellos también arrojaron sus varas y se transformó en culebra. Es decir, en la corte del faraón había un poder de tinieblas que imitaba, escuche esto, imitaba el poder de Dios. La diferencia es que la culebra de Moisés y Aarón se come a la culebra de los magos. Entonces, como no los deja ir, comienza la plaga de sangre en las aguas. Y ustedes saben, los brujos, los adivinos, los hechiceros también hicieron y produjeron lo mismo, lo cual indica que el nivel de poder de imitar
el verdadero poder de Dios del enemigo no es cualquier cosa, como en nuestros días. Y voy a repetir esta palabra, como en nuestros días. Así que llega una plaga, la imitan, llega otra, la imitan, pero llega un momento donde ellos ya no pueden imitar lo que Dios estaba haciendo. De hecho, de la boca de los brujos y adivinos lo miran al faraón, le dicen: no podemos, porque el dedo de Dios es este. Hay algo aquí en este Dios que está por encima de lo que nosotros manejamos y conocemos. Claro, obviamente, Dios es luz y ellos eran tinieblas. Y preste atención a esto, una lucha manifestada y que va creciendo entre la luz y las tinieblas. De modo que plaga tras plaga, parecía que el faraón iba a ablandarse, los iba a dejar, y cuando la cosa amainaba, sean ranas, sean moscas, sean pestes, sea granizo, sea lo que fuere, él dijo, pero no los dejó ir. Hasta que ellos se dieron cuenta que la advertencia de parte de Dios no fue oída, y por esta causa Egipto iba a ser devastada. Pero Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder. ¿Deja libre a mi pueblo? No, no lo iba a dejar. De modo que me quiero centrar ahora en algo en que voy a trazar un paralelo para nuestros días, y lo quiero explicar bien. Y es la anteúltima plaga, que es la plaga de tinieblas. Y claro, imagínense, dice el capítulo 10, verso 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos, subraye todos, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Dónde? En un lugar que se llamaba Gosén. Gosén era el lugar que Faraón le había dado a José para que habite toda su familia, y ahí se estableció la tierra, la ciudad de los hebreos. Gosén tenía luz en sus habitaciones cuando allí había tinieblas. Vaya pensando lo que viene. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Porque en un tiempo atrás, en una de las peticiones decía: vayan ustedes, pero déjenlos a los niños. No, los niños no. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Es decir, no vamos a dejar ni una pezuña de lo que está acá. Al contrario, vos también nos vas a dar vacas, bueyes y ovejas para el sacrificio. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Dios dice: y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Así que danos todo lo que tengas. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Recuerde que estamos hablando de la plaga de tinieblas, la anteúltima, antes de la Pascua y la muerte de los primogénitos. Y entonces, verso 28, le dijo Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés, me imagino mirándole a la cara, le dijo: bien has respondido, no veré más tu rostro. Estaba por ocurrir algo que ni siquiera remotamente hubieran pensado los egipcios. Una plaga que era tinieblas. Nadie podía ver a su compañero. Nadie podía levantarse de su lugar. No se veía nada aunque encendieran luz. Era algo tremendamente
insólito para ellos. No lo podían manejar, ni los brujos, ni los adivinos, ni nada, ni nadie podía detener esta plaga que estaba diciendo algo que iba a ocurrir. Era la antesala de algo tremendo que iba a ocurrir. Ahora les dice, pero en Gosén, donde habita mi pueblo, donde yo protejo a mi pueblo, allí habrá luz en las habitaciones de ellos. Bueno, yo pregunto, está bien, esto fue la historia, pero ¿y qué pasa hoy? Hoy no es muy diferente, y las cosas que vemos que están por llegar nos dicen que hay algo que, si bien no es exactamente lo mismo, está por repetirse en el mundo entero. Y otra vez, pero de una forma distinta, pero intensa también, la palabra nos dice lo que va a pasar. Y por eso el pueblo de Dios tiene que habitar en el lugar donde Dios lo cubre y no salir del lugar donde Dios le dice, porque allí hay paz, hay cobertura, hay luz y hay vida, mientras lo demás se deteriora. Miremos un poco las escrituras, por favor. Y en el libro de Isaías, capítulo 60, y en el verso 2. Presta atención, y si tiene algo para subrayar, hágalo. Tan conocido, pero es como queremos desmenuzar esta palabra. Esta palabra es para el tiempo final. Esta palabra todavía no se cumplió. Y el verso 2 dice, después de decirle levántate, resplandece, llénate de luz, bla, bla, le dice, ¿por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Esta es una palabra profética para los tiempos postreros que están llegando, están avanzando. Le dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. No es lo mismo. Cuando dice tinieblas cubrirán la tierra, está hablando de que los gobernadores de las tinieblas, de las que habla Pablo en el capítulo 6, verso 12 de Efesios, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, tinieblas. Cuando dicen cubrirán la tierra, tiene que ver que una posesión demoníaca de huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, estarán sobre la tierra. Pero también dice oscuridad sobre las naciones, y esto es distinto, aunque es asociado. La oscuridad sobre las naciones tiene que ver que todas las naciones se unieron y se asociaron con leyes contra el Señor Dios de los cielos, contra los que adoran al Dios de los cielos, contra aquellos que son del Dios de los cielos. Las naciones llenas de oscuridad tiene que ver que se asociaron con leyes para aplastar, quitar, denostar y arrinconar todo lo que tenga que ver con la luz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y lo que viene tiene que ver con un orden de gobierno de tinieblas en la tierra y oscuridad en las naciones, que van a ser una asociación para querer desplazar a Dios, cosa que es imposible. Pero la Escritura nos dice claramente en Juan capítulo 3 verso 19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la humanidad, a pesar de haber venido Cristo, a pesar de ofrecerle salvación, arrepentimiento, perdón de pecados, dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso Jesús dijo, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Porque este sistema de gobierno de tinieblas y de operación de oscuridad en las naciones, que harán una alianza, será como una tenaza en el mundo entero contra todo lo que tenga que ver con la luz de Dios, la verdad de Dios, la paz de Dios.
Fíjese usted que el mundo se está llenando de violencia, de tinieblas, quitando la paz. Pero el Señor dijo que el enemigo es padre de mentira, vino a hurtar, matar, robar y destruir. Casi como en los días de Noé, este avance de las tinieblas ha traído una inmoralidad de gran escala, de tal manera que los valores elementales que mantienen en su lugar al hombre, creación de Dios, están siendo tremendamente deteriorados para quitar la moral y el consejo de Dios de este planeta, o digamos de la cultura de este planeta. Entonces no es muy diferente a nuestros días. Y entonces pasaba lo mismo. Venía la aflicción, entonces les dolía, se arrepentían, sentían alivio y volvían a la desobediencia. Y así todo el tiempo. Ahora, quiero tomar algunas palabras de Amós, capítulo 8, verso 9. Amós dice el Señor que en los tiempos finales voy a hacer que el sol se ponga al mediodía, y al mediodía se llenará de tinieblas la tierra. Fíjese lo que está diciendo. Está pasando algo a un nivel espiritual insospechado, y muchos no se están dando cuenta de que está siendo preparado esta última plaga. ¿Por qué? Porque estamos listos y está muy cerca nuestra salida de Egipto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, si bien no es exactamente igual, hay un patrón que se está dando. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua es Cristo, y eso ya se cumplió en nosotros. Así que cuando llega esa mortandad, eso que va a ocurrir en la tierra, de lo cual vamos a hablar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios le dice a los egipcios: miren, no va a haber una casa entre ustedes donde no haya un muerto, pero entre el pueblo de Dios ni el perro va a mover su lengua, porque estarán todos a salvo, porque yo ahí los voy a guardar, los voy a cuidar. Y entonces, mientras las tinieblas avanzan, fíjense ustedes que esta pandemia no ocurrió nunca. Ocurrieron epidemias, pero esta pandemia es una advertencia de Dios, con el permiso de Dios. Es una luz roja que se prende diciendo: atención, cuidado. Los tiempos postreros se están cumpliendo, y comenzaron a cumplirse todos los prolegómenos que indican que la plaga de tinieblas está por llegar. No digo exactamente como en Egipto, pero en una dimensión de influencia espiritual de tal manera que no la vas a poder creer. Las naciones serán leudadas con la oscuridad y con leyes, y la tierra, estos gobernadores de los que habla Pablo, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de los aires, de las tinieblas. Tremendo. Por eso, ¿qué hacer? El Señor nos está diciendo como pueblo algunas cosas que tenemos que hacer, y como advertencia dijimos que toquen trompeta en Sión, que es el pueblo de Dios, y que escuchen a Dios la advertencia y la dirección que necesitamos recibir de parte del Señor. Entonces, mientras todo esto se va preparando, porque no hace falta ser muy sabio para darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Todo el mundo quedó bajo una premisa como una tenaza, y arreglan esto y se le desarregla lo otro, y ponen esto y se les corre lo otro, y sanan esto y se les ruega lo otro. No es muy diferente aquello a esto. Número uno, ¿qué hacer? Al pueblo de Dios es una palabra para el pueblo de Dios. Importantísimo. Oír la voz de Dios. Lo más importante mientras avanza todo esto es que el pueblo de Dios, por favor, mis ovejas oyen mi voz.
que el pueblo de Dios no deje de oír la voz de Dios. Nos habla por la palabra, pero también nos habla por la rema, por el Espíritu Santo. Y entonces cuando digo número 1, oír la voz de Dios, debo decir, por ejemplo, Moisés nunca dijo nada que Dios no le dijera. Él no fue ante el faraón a decirle lo que se le antojaba, fue ante el faraón a decirle lo que Dios le dijo. Moisés nunca fue al faraón a menos que Dios lo enviara. Él no dijo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Voy a jorobar al faraón. No, solo cuando Dios le decía ve, él iba. Moisés nunca inventó una plaga para hacerse grande o famoso. Al contrario, hoy hay muchos que están haciendo lo suyo fuera del contexto de Dios. Y eso es el peligro. Porque algunos son formadores de opinión. Y si no estamos alineados con oír la voz de Dios, asegúrate de haber oído la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque hay que alinearse detrás. Estos son días muy difíciles, de tiempos postreros, donde la gente cree que puede manejar, no pueden manejar nada, porque Dios se hace así y puso el mundo patas para arriba. Y la única solución, no está bien la vacuna, está bien todo lo que está bárbaro, pero la solución, la dirección es Dios en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, aconsejándonos, poder oír. Número 2, qué importante es en esta situación donde todo esto viene como un lazo sobre la humanidad y esta plaga de tinieblas está llegando de una manera que usted se va a sorprender. Número 2, la obediencia. Es muy importante la obediencia. Dios le dice a Moisés, no dejes nada. El faraón te va a querer dejar algo, no dejes nada. Pero Moisés aprendió cuán serio es Dios y su mandato. Dios le dijo a Moisés, esto, esto y esto. Faraón le decía, déjame esto, no. Déjame lo otro, no. Moisés aprendió cuán serio es el mandato de Dios y lo aprendió, y vaya que lo aprendió cuando golpea la roca en lugar de hablarle. Es serio, no es cualquier cosa. Le costó no entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al consejo de Dios. Miren, cuando dije que hay mucha imitación del poder de Dios, hay mucha imitación, que la vara se transforma en culebra, y que también brujos y otras cosas que no se llaman brujos hacen cosas parecidas a las cosas de Dios. Pero si no tenés el olfato de discernir lo que es de Dios y lo que es no, Dios es luz, y todo eso por la luz de Dios que va a resplandecer en los suyos va a ser avergonzado. Número 3, ¿qué hacer en este tiempo donde vemos que este avance de tinieblas en todos los aspectos, como una plaga de tinieblas que está llegando, y lo voy a decir, antes de la salida a la tierra prometida? Hay que perseverar y mantenerse firme. Firme en la palabra. Segunda Tesalonicenses 2 y 3 dice, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. A Timoteo le dice, cuidado, acordate de las cosas que te enseñé, acordate de la palabra, de la doctrina, del fundamento. No escuches fábulas, cuidado con las mentiras, cuidado con las fábulas. Nutrite de la palabra del Señor, persevera, mantente firme en la palabra de Dios, aunque el faraón vocifere y amenace. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Usted lo ve? Miedo, amenaza, vocifera, te está diciendo un montón de cosas para que los hijos de Dios no adoren, no brillen, no busquen, no sean luz. Persevera, por favor, mantente allí, aunque vocifere y aunque metan leyes, no te muevas de lo que Dios te dio. Número 4, mantén a Dios en el centro de la adoración como una prioridad.
Si vos mantenés a Dios a pesar de todo lo que ocurre, porque vamos a ver cómo Isaías 26:20 se cumple en estos días. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti la puerta, escóndete un poquito hasta que pase la indignación. Dios va a guardar a su pueblo, pero le está diciendo, enciérrate, guárdate, cuídate. Y entonces mantener a Dios en el centro de la adoración como una cosa prioritaria. Asegúrate que la emoción de lo que viene no descuides la adoración. Si hay algo que el enemigo no soporta cuando vienen las tormentas y las pruebas más fuertes sobre tu vida, es que adores. Si hay algo que lo pone loco, lo pone cucú, es que a pesar de todo el vociferar y todo lo que te dice y todas las amenazas y todo lo que pasa, vos adores a Dios vivo. No lo puedes soportar. Mantenete en Dios y haced de Él el centro de tu adoración. 5. Si estás donde Dios quiere que estés, cuidado con lo que voy a decir. Tenés que esperar dos cosas: resistencia y oposición. Si estás donde tenés que estar, si sos luz en medio de tinieblas, ¿qué es lo que puedes esperar? El tema es ese. Hay algunas cosas, mirad bien, dijo el apóstol Pablo, por la manera, escuche, y la conducta de algunos creyentes para ese tiempo. No sea que la luz que dicen ustedes tener sea tinieblas. Es decir, hay muchas cosas raras que están dando vuelta en el nombre del Evangelio, pero su conducta es cuestionable. Pablo le dice, miren, no sea cosa que lo que ustedes llaman luz, por su manera de vivir y su estilo, porque han abandonado el consejo de Dios, sea tinieblas. Y entonces espera resistencia. No crea usted que el faraón iba a soltar así nomás todo aquello que impregnó y vacunó con toda su hostilidad durante tantos años. Lo mismo pasa hoy, no es muy diferente. ¿Usted cree que el diablo, las tinieblas, van a dejar así nomás a creyentes que han sido vacunados, hostilizados y han sido infectados con un estilo de vida que no tiene nada que ver con el reino de Dios, y los va a dejar así nomás? No. Usted tiene que esperar oposición y resistencia, porque Dios está sacando, escuche, al pueblo. Dice que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios los está poniendo en una posición de no ver las cosas de abajo. Le va a dar ojos para ver las cosas de arriba y no oír tanto el vociferar de Satanás en la tierra, sino que va a oír la voz de Dios arriba. Entonces espere grande oposición. Bien dijo Moisés, cuando el faraón le dice, no verás más mi rostro, Moisés le dice, bien dicho, no te voy a ver nunca más. Qué interesante la posición. Número 6, espera de Dios la respuesta adecuada. ¿Por qué digo esto? Mira, es muy común en tiempos difíciles donde las tinieblas están acercándose y donde uno no se da cuenta que nosotros somos luz, estamos en la presencia de Dios, pero cuando uno saca los ojos de ahí y los pone abajo, entonces comienza a empujar. No empuje una puerta que está cerrada. Espera en el Señor. Cuando usted abre esa puerta, Dios le dará las llaves. Cuando se usan ganzúas, se abren puertas que Dios no abrió y tienen las consecuencias. No se puede arrancar por la fuerza lo que Dios nos da por la gracia. El que tiene oídos oiga. Yo no puedo constituir algo de parte de Dios cuando Dios no lo hizo, ni me nombró, ni me puso. Sin embargo, eso existe.
Así que no empuje una puerta que está cerrada. Tal vez siendo presionado para cambiar lo que Dios le dijo, usted se ponga mal. Usted no cambie. Usted siga al Señor, que no le va a fallar. Cuando todo este avance va llegando, usted se va a ir dando cuenta. Número 7. La palabra es como que Dios le está diciendo al pueblo de Dios: miren, vienen tinieblas, pero tu sitio, escúchame bien, tu sitio no es ni el palacio del faraón, ni andar por el Nilo en botecito y en kayak, ni andar dando una vuelta por las pirámides de Keops, ni andar en un tour. Tu lugar es Gosén. Tu lugar es Gosén, es el lugar que yo elegí, que yo protejo, y ahí no entra plaga, ni granizo, ni muerte, ni tiniebla. Yo me comprometo para cubrirte si estás en Gosén. Tu lugar es Gosén, no salgas de allí. Cuidado. Veo mucha gente tomando atajos para cortar caminos y quedan muertos en el camino, desahuciados, destruidos, lejos de la palabra, del consejo. No tome atajos. Tened cuidado, por favor. Tu lugar es allí. Dice Éxodo 11, 6 y 7, para que sepas que Dios hace diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son. Dios quiere que todos se arrepientan, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sabrá el Señor. Pero no salgas de allí. Allí no caen las plagas. Allí no hay tinieblas. Allí pasarás por pruebas de Dios para hacerte crecer, pero no estás en las manos de las tinieblas. La plaga de tinieblas no tiene que ver con Gosén. Es el lugar de tu habitación, porque Él me guardará en lo reservado de su morada en el día del mal. Y es exactamente lo que viene. Un lugar espiritual. Aquello era un lugar físico, pero este es un estado espiritual, a lo que Hebreos llama Sión. El lugar de su presencia, el lugar de su manifestación, el lugar de su cobertura, el lugar de su palabra, el lugar de la visión, el lugar de colirio, el lugar de la dirección clara. No salgas de Gosén. Y cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo: mantenete bajo la cobertura de la palabra de Dios, del consejo de Dios. No salgas de allí. 8. Mientras avancen las tinieblas y cuando todo eso llegue, te voy a decir que estás más cerca que nunca del cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida. Mete toda tu casa bajo la sangre del Cordero. Asegúrate bien. En aquel tiempo pintaron los postes, los dinteles con la sangre, porque iba a ser la Pascua. Pero esa Pascua ya ocurrió en nosotros. Cristo ya murió. Y esa sangre aplicada que entró al lugar santísimo en los cielos es la garantía de nuestra protección y nuestra victoria. Mete toda tu vida, tu casa, tus cosas, tus hijos, tus proyectos, todo bajo la protección de la sangre del Cordero. Veré la sangre y pasaré de tu casa. Cuando salían los espíritus, dice, ángeles destructores, que mataban los primogénitos después de la tiniebla de plagas, que yo creo que fue muy cerca la una de la otra. Dice la Escritura: veré la sangre y saltearé tu casa. Versión popular: pasaré de vosotros. Todo lo que esté bajo la cobertura de la sangre, es decir, la obra gloriosa de aquel que murió, resucitó y nos redimió para Dios su Padre. No salgas de allí. Cuando lleguen las tinieblas, no salgas de allí. Anda, pueblo mío, dice Isaías 26:20. Y esta es la escritura que se cumple para el tiempo final. Todavía no se cumplió. Entra en tus aposentos, cierra detrás de ti las puertas, escóndete un poquito. ¿Por qué? Yo te voy a cubrir, porque voy a hacer cosas en el mundo que no te van a pasar a vos, pero vos tenés que estar en el lugar donde yo te puse. Tu lugar es bajo la sangre, tu lugar es Gosén, tu lugar es la presencia, el tabernáculo de protección,
es su presencia, lo que Hebreos llama Sión. Por lo tanto, no salgas de allí. Y por último, 10. Cuando todo esto ocurra, cuando todo esto esté ocurriendo y esté pasando, y estés en el sitio correcto, bajo la protección de Dios, la dirección de Dios, la gloria de Dios, en adoración. Yo veo miles y miles de hogares, cuando afuera hay tinieblas, adentro hay luz de adoración, adorando y bendiciendo al Dios del cielo. Cuando eso ocurra, número 10, prepárate para salir de Egipto a la tierra prometida. Es decir, aquella fue una salida física. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué tiene que ocurrir cosas antes de todo esto? Para que no ocurra lo que pasó con algunos hebreos que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones, ni de sus mentes, ni de su manera de vivir, ni de pensar. Dios tuvo que modificar un montón de cosas. O sea, no es suficiente salir de Egipto. Dios quiere asegurarse que Egipto salió de nuestros corazones, de nuestro proceder, de nuestra manera de pensar, de nuestro ser, como una vara de medir. Tiene que ser otra. Prepárate. Y así como en esta plaga de tinieblas Dios preparó a su pueblo, yo quiero decirles que esa Pascua que ellos celebraron a nosotros ya nos pasó. Así que después de la plaga de tinieblas, ellos celebraron la Pascua, nosotros ya la celebramos. Cristo es nuestra Pascua. Prepárate, porque seguramente la tierra se va a llenar de tinieblas. Yo no sé si va a ser exactamente con Egipto, cuando nadie podía ver nada y todos tenían que estar adentro. No lo sé. Lo que sé es que va a ocurrir. Y cuando las naciones se pongan de acuerdo para levantar leyes contra Dios y contra los que moran en los cielos, te vas a dar cuenta. Mientras tanto, Dios le está diciendo a su pueblo: espera en Dios, confía en Dios, no salgas de Gosén, mete tu casa bajo la sangre, prepárate para lo mejor. Busca a Dios, oí a Dios, obedece al Señor, hace el centro de tu corazón la palabra y la adoración. Y por sobre todas las cosas, confía. Confía con todo tu corazón. Porque aunque todo eso se ponga oscuro, si habitamos en este lugar, que ya no es un lugar físico, es un estado espiritual. Porque tú me guardarás, en los secretos de tu presencia me esconderás, a salvo de la conspiración del hombre, dice la Escritura en el Salmo. Por lo tanto, lo que quiero dejarte en este día es que te prepares. ¿Por qué? Porque esto está llegando. Esto que está profetizado todavía no se cumplió. Y cuando dice al mediodía se va a poner de noche. Cuando dice las naciones estarán en oscuridad. Usted recordará, dice que la Escritura, Juan ve en Apocalipsis, que de la Trinidad diabólica, de la bestia, el falso profeta y todo lo demás, salen espíritus inmundos que van a los reyes y a las naciones para establecer leyes contra el Dios de los cielos. Eso está ocurriendo. Y cuando usted se quiera dar cuenta, el avance es tan rápido todo eso, que no le va a dar tiempo a nada si no está preparado. Usted es de Dios. Si Cristo está en su vida, bajo la sangre, la cobertura de la sangre de nuestra Pascua, que es Cristo, si esto es así, cuando esto ocurra, prepárese, porque está listo usted para salir de Egipto, el mundo, y entrar a la Canaán celestial cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. La tierra se va a llenar de tinieblas, pero en los hijos de Dios habrá luz, habrá vida, habrá consejo, habrá palabra, habrá dirección, habrá paz y habrá confianza. Y esta es
Esta es la victoria que al mundo vencerá. Vuestra fe, la fe de aquel y en aquel que dijo: yo vengo de nuevo y los vengo a buscar para que donde yo estoy, ustedes también estén. La plaga de tinieblas está por repetirse, pero el pueblo de Dios está advertido. Egipto fue advertido y no escuchó. Bueno, el mundo está siendo advertido y no está escuchando, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero hay un pueblo de Dios en todo el mundo que tiene que estar atento a la dirección de Dios, habitar en el lugar de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, el refugio de Dios, la adoración. No salir de allí, no ceder para nada ante las amenazas y el vociferar del enemigo, porque sobre todo está el Señor. Dios es luz, y la luz sobre las tinieblas prevalecen. Al fin, siempre la victoria es y será de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua, Él es nuestra paz, es nuestra seguridad. Es un pedazo de cielo por el Espíritu Santo metido dentro nuestro. Gracias, Padre, por este tiempo donde estás calentando y animando nuestro corazón a buscarte, a seguirte, a servirte. Pero, Señor, son días donde los que tienen luz resplandecerán en medio de las tinieblas. Escrito está: aún las tinieblas no encubren de ti, porque vos sos luz, la luz admirable, la luz extraordinaria, Padre. Y gracias por Cristo Jesús. Te ruego, Padre, en estos días de tanta confusión, de tanta imitación de cosas que parecen que son, pero no lo son, que nos des el olfato, el discernimiento y la capacidad justamente de discernir lo que es tuyo, de entresacar lo precioso de lo vil, de poder discernir lo que es acepto de lo que no, para que podamos acercarnos confiados al trono de tu gracia, por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo y por ese sendero abierto, nuevo, vivo, que nos conduce al trono de la gracia. Padre, que sean estos días donde la palabra de Pablo a los Efesios: ruego que el Señor os dé, alumbrando los ojos del entendimiento, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, para que sepamos a qué fuimos llamados. Y es nuestro trabajo aquí en la tierra. Mientras tanto, enséñanos a poner nuestros pies en goce, tu presencia. Un lugar inexpugnable, un lugar donde todo aquello que está bajo la cobertura de la sangre y habita en ese lugar, hay luz, hay vida, hay paz. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo con luz. Amén.